Bueno, buenas tardes. Ya para terminar, gracias a la Asociación Guatemalteca de Cirugía por la invitación a exponer este tema, el último. Espero ser breve para ya podernos irnos a almorzar. Y pues me toca hablar sobre lo que es el tratamiento ahorita reductor del adenoma mínimamente invasivo en lo que es parte de la endourología. Como el doctor Barbales ya mencionó, bastante amplio, describió todos los aspectos de los tratamientos endourológicos que se tienen actualmente a nivel mundial y a nivel de Guatemala. Entonces yo ya me voy a centrar en lo que es la enucleación prostática con láser. Como todos sabrán, el adenoma es el aumento del tamaño o del volumen prostático que obstruye la salida de la orina por el mismo crecimiento. ¿Y qué es lo que hemos hecho durante más de 100 años o más de 120 años? Es la adenomectomía, que es la resolución del adenoma, que es el que causa la obstrucción, por una cirugía abierta. Sin embargo, esto conllevaba abrir la vejiga o abrir la cápsula prostática y después el hecho de dejar una o dos sondas en su recuperación. Y esto ha hecho que realmente para el paciente sea muy mórbido las recuperaciones. Y como varios de ustedes sabrán, el hecho de que pueda haber un sangrado, estar lavando las sondas a los pacientes que se tapan y que los llaman a las 2, 3 de la mañana para ir a destapar pacientes, realmente era un problema. Entonces en 1998, realmente Peter Gilling y este otro doctor, Frandorfer, desarrollaron una técnica endoscópica en la cual se podía hacer la misma enucleación como se hacía con el dedo, solo que con el endoscopio. Y utilizaron un láser básico inicial y pudieron identificar la diferencia entre la cápsula y el adenoma y poder hacer la adenomectomía. Los primeros trabajos los describe hace más de 20 años y posteriormente se ha ido popularizando esta técnica en los cuales se ha tratado de validar sus resultados a largo plazo, haciendo comparaciones, por ejemplo, con la cirugía abierta, donde hay muchas ventajas, como pueden ser el tiempo de sonda mucho más corto, la estancia hospitalaria, el sangrado que pueda tener, el tiempo quirúrgico y al final los resultados en el flujo máximo, que es donde nosotros verificamos el buen resultado de la cirugía, son muy similares a los de la cirugía abierta. Y también cuando se comparan con la cirugía endoscópica, en este caso la resección transuretral monopolar, pues igual hay mucha ventaja, ya que el resultado sigue siendo igual de bueno en la resolución del flujo, pero con muchos menos efectos secundarios. En el año 2015 se hizo un metaanálisis en base a las técnicas que se tienen y entonces se hizo una recomendación en la cual se podía determinar que la vaporización con green light, que lo habló el doctor Barbales, se podía considerar en aquellos pacientes que tuvieran próstatas menores de 100 gramos, sobre todo de 80 gramos, que fueran pacientes con riesgo y sobre todo que tuvieran riesgos de sangrado. Y entonces actualmente es una de las indicaciones válidas que se tiene para el green light. La resección transuretral de próstata se puede también indicar en aquellos pacientes que tengan próstatas hasta 80, 100 gramos. Hay algunos urólogos que pueden cambiar un poquito su límite y esto dependerá de la habilidad que tengan para resecar, y la enucleación prostática aquellos que requieran sobre todo más de 100 gramos, o sea, en aquellos pacientes que tienen sonda y próstatas con grandes lóbulos medios y que son difíciles a la hora de hacer una resección, para hacer una resolución bastante buena para que el paciente sobre todo tenga un buen flujo y no recurra a los siguientes 5, 7, 10 años. Entonces, ¿qué beneficios se le encontraron a la enucleación por láser? Primero es que no hay un límite de tamaño, hay reportes que han sacado 450 gramos en un OLEP. La recuperación, como van a ver fotos más adelante, es bastante rápida y adecuada. Tiene pocos días de sonda, realmente bien elaborada la cirugía, no se usa más de 24 horas la sonda. Una estancia corta, en Estados Unidos están dando egreso a los pacientes el mismo día, después de 6 horas, 12 horas de vigilancia. Y es resolutivo, que eso es lo más importante, o sea, la probabilidad de recurrencia a 10 años es menor del 1%. Sin embargo, tiene desventajas, es un procedimiento complejo que es difícil aprender a hacer porque es complejo encontrar el plano de disección. Tiene algunas complicaciones serias como se los voy a enseñar y el costo realmente es un poco elevado por el tipo de láser.
¿Qué tipos de energía usamos? Hay el Olmio, que es el más popular y el que mejor efecto da en la disección de la separación entre la cápsula y el adenoma, pero también está el Thulium, que tiene muy buen control vascular, es más específico a la hora de poder coagular los vasos sanguíneos, igual que el Greenlight. Está el láser de KTP, que ese sí se usa poco, y se puede hacer en una enucleación con energía bipolar, y esta es la forma barata de poder hacer una adenomectomía endoscópica. Hicimos un trabajo en los primeros 15 casos para ver cómo nos iba en la curva de aprendizaje. Lo hicimos en el 2018, utilizamos este láser, que es un Lumenis, y este morcelador también de Lumenis. Actualmente los vamos a cambiar por un equipo Quantas y un morcelador de Storz, porque son mucho más eficientes, pero inicialmente teníamos esto y utilizamos la técnica de hacer la adenomectomía por lóbulos. Primero un lóbulo, cortábamos a las 12 y posteriormente otro lóbulo. Y esto lo hace al final mucho más fácil para el urólogo, porque el problema es cuando uno empieza a hacer la disección en la parte anterior de la próstata, uno puede perderse y es complejo poder llevar a una resolución completa. Los resultados de este estudio demostró que realmente nos tardábamos 240 minutos, o sea, casi 5 horas en promedio, con un tiempo de sonda de 5 días y una eficiencia operativa, que esto es muy importante. ¿Qué tanto logramos quitar del adenoma? De 0.40 gramos por minuto. Realmente es una velocidad bastante baja, pero en los primeros 15 que utilizamos nosotros, con una curva de aprendizaje en la cual solo tuvimos tutoría en los primeros 6, realmente era aceptable según las estadísticas mundiales. Pero tuvimos complicaciones. Tuvimos lesiones de mucosa vesical, perforación de cápsulas prostáticas y estrechez de uretra. Y esto hizo que reevaluáramos la técnica. Además, tuvimos 2 pacientes que tuvieron incontinencia de más de un mes de posoperado. Sin embargo, lo recuperamos con terapias de piso pélvico. Y entonces nos dimos cuenta que también era necesario en los primeros casos tener el sistema tradicional, en el cual es el resector, para poder completar parte de la resolución de estos casos. En esta serie usamos 4 para terminar la enucleación, ya sea para terminar de quitar pequeños nódulos del adenoma que habían quedado, o en un par de casos, vamos a ver si corre el video, en el cual no entraba el morcelador y tuvimos que eliminar el adenoma con el resector. En relación de volumen prostático y el tiempo quirúrgico, se mantiene una línea muy de una regresión lineal bastante estable en base al volumen. Mientras más volumen hay más tiempo quirúrgico. Igual el tiempo de sonda, va a haber menos tiempo de sonda, cuando menos tamaño tenga, y esto es porque hay menos complicaciones y entonces la sonda la podremos quitar a las 24 horas. Una vez exista una perforación vesical, tenemos que esperar los 10 días para que sane esa lesión vesical. Y en cuestión del cambio de hemoglobina, o sea, la pérdida sanguínea, también está relacionado en base al volumen. Mientras más volumen, hay un poco más de riesgo de volumen sanguíneo. Aquí tenemos el caso de así es como morcelamos después de hacer el adenoma, la adenomectomía. Ponemos el adenoma a nivel vesical y lo succionamos y la cuchilla lo va morcelando. Sin embargo, aquí van a ver en unos segundos cómo se produce una lesión del piso vesical, y aquí fue un error de enfermería, no fue realmente de cirugía, sino que dejaron de poner las soluciones y entonces la vejiga se empezó a colapsar y se hizo este agujero en el piso de la vejiga con un sangrado que se tuvo que controlar con el resector. Se pudo haber controlado con el láser, pero nos pusimos nerviosos, era una de las primeras complicaciones, es un orificio un poco grande y lo tuvimos que resolver con el resector estándar. Al final quedó este orificio en el piso de la vejiga, el cual resolvió sin ninguna consecuencia con 10 días de sonda. Y también están las perforaciones de cápsula, que esto se da bastante más frecuente en la resección transuretral, y esto es porque uno no encuentra el plano de la separación, el que fácilmente encuentra el dedo cuando ustedes hacen una adenomectomía abierta. Y aquí, si uno empuja mucho el láser, pues fácilmente puede hacer perforaciones en la cápsula que realmente no tienen una consecuencia seria, siempre y cuando se utilice la sonda un poco más de tiempo, 3 o 4 días, generalmente no va a haber alguna consecuencia. Aquí ustedes ven cómo yo introduje el láser, la fibra de láser mucho más adelante, y pues terminé haciéndole ese hoyo en la cápsula del paciente.
¿Qué concluimos con este estudio? Que nuestra eficiencia fue 0.4 gramos por minuto, estaba bastante comparable con la literatura a nivel mundial cuando tienen tutor, que las complicaciones transoperatorias eran aceptables y que la incontinencia era baja en los primeros 15 casos y con una excelente recuperación, con costos, eso sí, un poco mayores que la resección transuretral. Pero esto nos animó a seguir en la estadística normal. Entonces, ¿qué concluimos? Que la curva de aprendizaje se tiene que dar por lo menos con 20 casos con instructor para que esté presente y le pueda indicar a uno dónde está la línea de disección, o en 50 casos en cuando uno solito va aprendiendo. Y la otra conclusión es que el uso de la resección transuretral, sobre todo si es bipolar, nos ayuda a mejorar la curva de aprendizaje porque tenemos algo seguro que ya conocemos y podemos implementar en un momento dado, hay complicaciones. Posteriormente, analizando cómo mejorar el tiempo quirúrgico, evaluamos la técnica de enucleación en bloque. Y aquí, por ejemplo, hay un estudio en el cual se puede identificar que la enucleación en bloque mejora el tiempo de eficiencia de la enucleación. Aquí podemos ver en donde dice efectividad que los minutos, el tiempo fue mucho menor y la efectividad casi llegó a los 2 gramos por minuto para hacer la resección. Esta es la técnica, empezamos a marcar todo el ápex y posteriormente, después de que se marca, se hace una disección en ambos lóbulos para completar completamente todo el adenoma y se saca el adenoma completamente entero. Este es un paciente en el cual le pude marcar, es un poco difícil porque es difícil encontrar dónde está el esfínter y dónde empieza realmente el ápex. Y aquí marco primero a las 12 y entonces hago una línea oblicua hacia la base del verum, donde está el ápex, y posteriormente ya rodeo el verum. Esto me sirve para cortar la mucosa y que a la hora de empezar la enucleación se pueda ir mucho más fácil la disección. Hago de un lado, posteriormente me voy a las 12 y de ahí comienzo el otro lado para poder marcar y cortar la mucosa para poder entrar a los sitios de la disección. Esto es con respecto al marcaje de en bloque. Y lo que se quiere es que cuando se haga en bloque podemos preservar la inserción del esfínter a nivel de las 12 del reloj con el pubis. Si nosotros dejamos un remanente de adenoma, es poco probable que el paciente vaya a tener incontinencia urinaria posterior. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces hicimos una comparación también de pacientes en los cuales habían tenido la enucleación normal en 2 lóbulos y comparado con la enucleación en bloque. Y hemos visto que hemos ganado a 0.6 en la eficiencia de la adenomectomía por minuto, con menos tiempo de sonda y menos tiempo operatorio, con menos lesiones en mucosa vesical y no presentándonos ninguna perforación en cápsula, ni estrechez, ni necesidad de transfusión, ni de incontinencia urinaria. Quiere decir que logramos preservar el esfínter con esta técnica en bloque. Cuando nosotros no tenemos la suficiente capacidad para poder introducir un receptor 26 French, que es una de los inconvenientes de esta técnica, que utiliza un receptor bastante amplio, usamos receptores más delgados, como puede ser el 22-24, pero desgraciadamente en algunas marcas no entra el morcelador para poder succionar la próstata. Entonces, lo que hacemos es, después de nuclearlo, que aquí, aprovechando, es un video de cómo se puede ver el plano de disección entre el adenoma y la cápsula y cómo el láser hace la separación del mismo, y no tenemos cómo sacar después el adenoma. Sí es válido poder meter un receptor pequeño para poder eliminar todo este tejido que ha quedado remanente. Se le llama una técnica en hongo porque se deja a nivel del cuello, queda como una base pequeña y posteriormente pues se hace esto, que es ya sin circulación, el adenoma, se hace una resección mucho más rápida, eliminando el tejido. El único problema es que esto cae al lóculo prostático y entonces hay que hacer una resección muy cercana al cuello cuando queda una parte cercana al ápex, perdón, al ápex prostático. Y entonces uno tiene que hacer un corte inverso, en vez de venirse distal a proximal, lo hace proximal a distal, siendo un poquito riesgoso porque uno puede perforar la cápsula, pero es bastante válido
el poder eliminar tejido si uno no tiene morcelador, pero ha podido enuclear de esta forma. Y esta es la forma en que uno la puede hacer también en toda la cirugía con un bipolar, o sea, hacer la enucleación con el mismo asa y posteriormente eliminar el tejido con esta asa. Es una forma pues barata. Se recomienda a nivel internacional que uno tenga un ultrasonido transrectal en próstatas grandes, porque pueden existir varias variables. Por ejemplo, el hecho de que hayan adenomas o pequeños adenomas pericapsulares y que le cambien a uno el sitio de la disección, presentándose este adenoma y siendo muy fácil que uno se meta en el adenoma y entonces empieza a disecar el mismo adenoma, perdiéndose uno en la disección. O que hayan calcificaciones o cambios en anatomía o pérdida completa de la diferenciación entre cápsula y adenoma, y que esto hace mucho más difícil la disección. Y esto eventualmente pudiera ser una orientación para que uno no haga una enucleación prostática y tenga otra opción quirúrgica. Cuando se está empezando, lo que se recomienda es que se hagan próstatas no muy grandes, entre 60 y 80 gramos, que se tenga este ultrasonido transrectal previo, que se tenga el resector bipolar a la mano y que se puedan tener también camisas de acceso pequeñas por aquello que uno encuentre estrechez de uretra. Ya para terminar, esto es un trabajo bien interesante que sacó una doctora, la doctora Garza, el año pasado en Monterrey, donde después de hacer un análisis de qué pacientes hacían estrechez de uretra por tamaño de próstata, por el tiempo de resección, por el antígeno, por los gramos resecados, si había cáncer, y lo único que fue estadísticamente significativo en el cual sí prevenía una estrechez de uretra es tener una sonda previa por lo menos 24 o 72 horas antes. Y entonces en nuestro protocolo, en adenomas muy grandes que vemos que pueda tener una uretra pequeña, colocamos una sonda 24 horas antes a todos los pacientes y desde ese momento no hemos tenido estrechez de uretra evidente. Y esto es lo que al final nosotros sufrimos en una de estas cirugías, porque es un tiempo bastante mayor de la resección transuretral. Hay complicaciones serias, uno se estresa bastante, pero cuando uno mira esto, la orina clara, con un tejido bastante adecuado del adenoma, volúmenes, por ejemplo este de la derecha, el último, son 200 gramos que sacamos hace 3 meses, y con sondas en las cuales la orina está bastante clara y así permanece en 24 horas, y nos da la posibilidad de este paciente de 200 gramos quitarle la sonda al día siguiente, realmente no tiene precio. Pero sobre todo esto, el ver una flujometría un año después con un Qmax, o sea un flujo máximo arriba de 20, evacuando 250 mililitros en 20 segundos, para nosotros es el placer máximo poder saber que esta persona regresó a orinar como cuando tenía 20 años. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto.